Querido estudiante, tenga usted muy buen día. En este momento les voy a ofrecer un material de apoyo que les va a servir para todas las materias, todas las áreas, todas las actividades académicas, que hace referencia a la construcción y a la elaboración de un mentefacto. Es importante que nosotros tengamos elementos y herramientas suficientes y necesarias para poder brindarles a nuestros estudiantes, a las personas que están al frente de nosotros, brindarles nuevas posibilidades del conocimiento. Es decir, la forma en que nosotros nos podemos ir acercando al conocimiento de una manera más tranquila, más evidente y con mayor claridad. Recordemos que entre mayor claridad tenga yo como docente para la estructuración del conocimiento o acercarme mejor al conocimiento, pues muy seguramente ese mismo conocimiento, ese mismo saber va a ser mucho más amplio y más enriquecedor para todos y cada uno de nosotros. Bien, entonces voy a tratar de hacer un ejercicio basado en la construcción de un mentefacto. ¿Cómo se construye un mentefacto? Entonces vamos a mirar qué es un mentefacto. Mentefacto, ¿cierto? Entonces, recordemos que mente, aquí, ¿cierto? Mente hace referencia a toda la estructura del conocimiento, ¿cierto? Todo el conocimiento, todo el saber que hay dentro de nuestra mente, todo lo que hay dentro de nuestra inteligencia y dentro de nuestro entendimiento, todo lo que hay dentro de en los hemisferios que nosotros manejamos, el izquierdo y el derecho, ¿cierto? Entonces ahí está elaborado todo el conocimiento que nosotros tenemos. Y la parte fáctica, la parte fáctica son los hechos. Los hechos. Es decir, cómo elaboro, cómo estructuro de una manera mejor para acercarnos al conocimiento esos hechos que han sido o que están desarrollados en nuestra mente o en el conocimiento, en el entendimiento o en nuestros hemisferios. Entonces, eso es el mentefacto, ¿cierto? Eso es el mentefacto. ¿Qué no es el mentefacto? ¿Qué no es? El mentefacto no es un mapa conceptual, ¿cierto? Muy ajeno al mapa conceptual, porque el mapa conceptual se elabora por medio de ramificaciones, el mapa conceptual tiene enlaces gramaticales, el mapa conceptual se elabora por medio de flechas, corchetes, cuadros, paréntesis, etcétera. Entonces, eso no es un mentefacto. El mentefacto tiene una estructura determinada, pero el hecho de que tenga una estructura determinada no significa que es muy simétrico para la elaboración. Aparentemente puede ser muy simétrico, pero se sale de todos los lineamientos y de toda la reglamentación que pueda ser viable para la construcción de un conocimiento o de un saber. Entonces, tengamos en cuenta eso. El mentefacto, por lo tanto, pongámoslo aquí, el mentefacto presenta o trabaja por medio de conceptos. Conceptos. ¿Cierto? Cuando hablamos de conceptos, cuando yo digo o planteo un concepto, ese concepto hace referencia a palabras, a una palabra, a unas palabras, ¿cierto? A unas palabras o a una serie de palabras. Los conceptos son palabras. Por lo tanto, el mentefacto trabaja única y exclusivamente por medio de ¿qué? De conceptos, de palabras. No tiene enlaces gramaticales, ¿cierto? No trabaja por medio de paréntesis, no trabaja por medio de corchetes, ¿cierto? No tiene o no presenta la determinación de una flecha que indica el camino, que indica por dónde voy. No trabaja ya les dije, por enlaces gramaticales. No, absolutamente nada de eso trabaja el mentefacto. Única y exclusivamente tengamos en cuenta que el mentefacto elabora única y exclusivamente conceptos. Entonces, eso es importante. Segunda característica del mentefacto.
El mentefacto desarrolla alrededor de mínimo 23, 24 conceptos. Trabaja con 23, 24 conceptos. ¿Sí? De esos 23, 24, 25 conceptos y de pronto más, no hay la posibilidad, ojo, no hay la posibilidad, tercera característica del mentefacto, no hay la posibilidad de que el mentefacto trabaje por medio de sinónimos. No hay la posibilidad, sinónimos. ¿Sí? No trabaja con sinónimos. De igual manera, otra característica, que es lo contrario al sinónimo, el mentefacto no trabaja por medio de antónimos. Antónimos. ¿Sí? Hagámoslo aquí, no trabaja con esto y no trabaja con esto. ¿Sí? Ni con sinónimos ni con antónimos. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, ¿y entonces cómo trabaja el mentefacto? Son características o conceptos puntuales que me llevan, que me traducen, que me trasladan, ¿sí?, a desarrollar toda la construcción, ¿cierto? Toda la construcción de algo, de un punto o de una determinación. Bueno, creo que esas son las características más importantes del mentefacto. Ahora, segundo, ¿cierto? Ese es el primer punto de lo que es y de lo que no puede ser un mentefacto. Primero. Segundo, el mentefacto tiene o desarrolla una conceptualización, es decir, tiene una identificación, es decir, tiene unas características, ¿cierto? Y el mentefacto trabaja por medio de esto. Entonces, un concepto que se llama una ultraordinación. Ultraordinación. ¿Sí? Una ultraordinación. En la parte de abajo, aquí en la mitad, por ejemplo, está el concepto. El concepto. Y en la parte de abajo trabaja lo que se denomina una infraordinación. Infraordinación. ¿Sí? En la parte izquierda trabaja una exclusión, un concepto que se llama exclusión. Una exclusión. Y en la parte izquierda hay un concepto que se llama una isoordinación. ¿Sí? Una isoordinación. Esa es la estructura del mentefacto. Esa es la organización. Ese es el orden del mentefacto. No podemos perder de vista en ningún momento que el mentefacto desarrolla o plantea esa estructura. Entonces, está en la parte de arriba, volvamos, una ultraordinación, en la parte de abajo una infraordinación, en la parte izquierda de nosotros, mía, es una isoordinación, y en la parte derecha una exclusión. Y en la mitad, el concepto que yo voy a trabajar. O sea, yo tengo que tener claro el concepto que yo voy a trabajar. ¿Sí? Bueno, esa es la estructura. Y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es una ultraordinación? ¿Qué es una infraordinación? ¿Qué es una isoordinación? ¿Qué es la exclusión? ¿Y qué es el concepto? Bien, definamos cada uno en una sola palabra. La ultraordinación es la definición. Es decir, en la forma en que yo defino este concepto. Yo lo defino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ultraordinación? Es la definición del concepto. Vamos, ¿qué es la infraordinación? La infraordinación es la forma o la manera en que se divide, ese concepto. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el concepto, yo ya tengo la definición y yo ya tengo la forma en que se divide ese concepto. Este concepto, ¿cierto? Este concepto que tiene una división que se llama infraordinación, se divide en tres partes. Yo aquí voy a utilizar una raya, pero
Por ejemplo, recuerden que no podemos utilizar ni raya, ni números, ni paréntesis, ni nada, ¿cierto? Entonces, aquí voy a utilizar, se divide aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Es la forma en que se divide el concepto teniendo en cuenta ya una definición del mismo concepto. O si lo queremos decir de otra forma, es tener la definición del concepto, tener la definición de este concepto, ¿para qué? Para poderlo o para poderle hacer una división. Entonces yo lo divido en el mínimo, 1, 2, 3 partes. Y a su turno, ojo, a su vez, esa división tiene que tener una segunda división, que es mucho menor, ¿cierto? Mucho menor que esta primera división. Ojo, y a su turno, esta división, ¿cierto?, se subdivide mínimo en una tercera subdivisión. Es decir, que aquí vamos, un concepto, dos conceptos o palabras. Recordemos que un concepto aquí lo definimos, lo podemos definir de una manera mejor como palabra. El concepto es una palabra, una sola palabra. Yo utilizo el concepto en una sola palabra. Yo utilizo aquí una sola palabra. Lo defino con una sola palabra. Lo divido con una palabra, otra palabra, una sola palabra, no dos ni tres, solamente una. Entonces, si ustedes se dan cuenta hasta aquí que llevo, una palabra, dos palabras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya llevo 11 conceptos ahí, 11 palabras. De esas 11 palabras que llevo, la idea es que no exista, que no haya la posibilidad de implementar un sinónimo o un antónimo y que me lleve y que me conduzca a la misma parte. ¿Sí? Que me lleve y que me conduzca a la misma parte. Si yo aquí hago 3 divisiones, que es lo mínimo, aquí tengo que hacer 3 y aquí tengo que hacer 3. Si aquí hago 4, aquí también por orden, por lógica, por estructura, por organización, deben de haber 4. ¿Sí? Entonces son 4 por 3, 12. Más 1, 13. Más 1, 14. Entonces hasta ahí, digamos, llevo 14 conceptos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar. Después de eso, paso aquí a la isordinación. ¿Qué es la isordinación? La isordinación, la definición de isordinación son las características. Características. ¿Sí? Son las características. ¿De qué? Del concepto, de la definición y, lógicamente, de la división. ¿Sí? ¿Cuántas características debo utilizar? Son mínimo 10 características. Entonces yo aquí coloco 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que no podemos utilizar nada que tenga que ver con enlaces gramaticales, con rayitas, con puntos, nada de eso. Yo lo hago aquí por la parte del ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? No puedo utilizar. Listo. Entonces aquí 10, digamos que sean 10, mínimo 10. Y las ordeno así, en este orden, ¿cierto? En este orden, así. ¿Sí? Entonces ya va dando estructura, ¿qué? Al mentefacto. ¿Sí? Entonces, si aquí van 10 características o 10 palabras, recordemos que cada característica es de una sola palabra, o un solo concepto. Entonces, aquí van 10, aquí van 12, van 22 y 2, 24. Entonces, en cuenta. Y no utilizar ni sinónimos ni antónimos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí vamos. Y la exclusión, la definición de exclusión es lo que se opone a este. Este punto es lo más complicado, creería yo que del mentefacto el punto más complicado es este. Mire lo que voy a decir. Es lo que se opone sin oponerse. Es lo que se opone sin oponerse. Es decir, si yo utilizo aquí, por ejemplo, el concepto de marcador, ya, solamente una palabra, des en cuenta, solamente una palabra. ¿Cuál es? Marcador. ¿Qué es lo que se opone al marcador que me sirva para lo mismo? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Entonces, cuando yo planteo eso, cuando yo organizo esa pregunta, cuando yo estructuro esa pregunta, ¿cierto? En donde en mi mente empiezan a salir una cantidad de ¿qué? De hechos o de ideas en las cuales se puede plantear o se puede definir que lo que se opone al marcador que me sirva para lo mismo puede ser ¿qué? Un lápiz, ¿cierto? Puede ser ¿qué? Un pastel, puede ser ¿qué? Una plumilla, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, des en cuenta que yo sí puedo utilizar, ¿cierto? Yo sí puedo utilizar algo que se opone, pero que me sirve para lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí puedo utilizar, ya les voy a decir aquí una cosa. Aquí voy a utilizar un concepto, 1, números. Aquí 1, ¿cierto? Aquí mínimo 9, ¿cierto? Aquí mínimo 10, ¿cierto?
10. ¿10 qué? 10 conceptos, 10 palabras. 10, 9. Perdón, aquí borremos. Borremos. Hagámoslo otra vez. Listo. Entonces, aquí, 9, ¿cierto? 9. Lo cierro en paréntesis. Aquí 1, un concepto, aquí un concepto, aquí un concepto. Y aquí, mínimo, utilizo 4 conceptos, 4 palabras. Entonces, si nosotros sumamos aquí 9 más 10, 19, más 4, 23, 23 más 1, 25. Entonces, en cuenta que utilizo 25 palabras o 25 conceptos, de los cuales, acordémonos, de los cuales entre ellos no puede haber posibilidad de sinónimos y no puede haber posibilidad de antónimos. Y que me lleva al mismo punto, es decir, este mentefacto es muy bien estructurado. Yo no puedo salirme de este parámetro, ¿cierto? No puedo salirme de este parámetro. En un mapa conceptual, si yo utilizo esto, pues me salgo. O sea, me voy, ahí sí como dice, puedo utilizar las ramas y me voy por entre las ramas. En un organigrama, igual. En un flujograma, igual. Es decir, el único material de apoyo para desarrollar científicamente una posibilidad de conocimiento y de saber es la elaboración muy bien elaborada, valga la redundancia, muy bien elaborada ¿de qué? De la construcción de un mentefacto. Bueno, ¿listo? Entonces espero que haya quedado claro. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y ahora cómo hago eso? Si usted me pide hacer un mentefacto sobre una lectura determinada, entonces ¿yo cómo lo hago? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Entonces, yo les voy a dar, en este momento, les voy a ejemplificar, ¿cierto? Les voy a dar un ejemplo de cómo se hace un mentefacto de acuerdo a esta estructura. Yo no puedo perder de vista esta estructura. Si ustedes van a colocar, por ejemplo, aquí abajo, ¿cierto? Aquí abajo las características, queda desordenado. Esta es la estructura, este es el orden de el mentefacto. Yo no puedo salirme de este parámetro. Ojo, yo no puedo salirme de este parámetro para la construcción de un mentefacto. Listo. Entonces, el ejemplo. ¿De dónde yo me baso para el ejemplo? ¿De dónde yo desarrollo el mentefacto? Pues la idea es que el desarrollo de un mentefacto surja, ¿cierto? Surja de una lectura, ¿cierto? De una lectura ya bien predeterminada, muy bien estructurada y muy bien desarrollada. Entonces, cuando yo les diga, por ejemplo, ustedes van a construir, ¿cierto? A partir de esta lectura, construyan, elaboren, realicen, hagan, ejecuten, ¿cierto? El verbo, un mentefacto, ¿cierto? Ustedes dicen, bueno, ¿sobre qué? Yo ya tengo la estructura, entonces la idea es que, ¿sobre qué voy a realizar el mentefacto? Entonces yo les digo, sobre la lectura tal, o sobre el ensayo tal, o sobre la propuesta tal, ¿cierto? Entonces ya ustedes tienen la elaboración en su mente, ¿cierto? La estructura de lo que es un mentefacto. Cuando yo haga esa lectura, cuando yo me apropie de esa lectura, cuando yo asuma esa lectura, cuando yo haga una aprehensión de esa lectura, pues lógicamente yo ya empiezo a desarrollar mi mentefacto. Yo no puedo empezar a desarrollar mi mentefacto realizando la lectura, ¿cierto? Yo tengo que hacer la lectura primero de lo que voy a aplicar en el mentefacto. Yo insisto en esto, si ustedes van a construir o a elaborar el mentefacto leyendo el texto, no lo van a sacar. Ténganlo por seguro, no lo van a sacar, porque esto se necesita de un orden, de una sistematización, de una organización en mi mente. Por eso se llama mente, ¿cierto? Mente aquí en el conocimiento, facto, por medio de una serie de hechos que ya están construidos ¿en dónde? Valga la redundancia, en mi mente, ¿cierto? No están elaborados en el papel, no están elaborados en la lectura, entonces ya están elaborados, aprendidos aquí en mi mente. Entonces cuando yo ya tengo la aprehensión en mi mente, pues lógicamente ¿yo qué hago? Lo plasmo, ¿cierto? ¿En dónde? Pues en el papel, ¿sí? Entonces yo debo tener cuando yo ya tengo claro eso, cuando yo ya en mi mente tengo la estructura de la lectura, cuando en mi mente tengo de qué se trata la lectura, hacia dónde va la lectura, qué proyección tiene, etcétera. Entonces, lo primero que tengo que desarrollar o implementar dentro de mi mente para poderlo plasmar en el papel es el concepto. El primer concepto es clave, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo eso en mi mente, digo, listo, lo plasmo, ¿cierto? Inmediatamente en mi mente, ¿qué debo tener? La definición, ¿cierto? La definición, es decir, la ultraordinación de ese concepto, ¿sí? Y en tercer lugar, lo que yo debo tener presente es cómo se puede dividir ese concepto,
¿Sí? Entonces es importantísimo tener eso. Yo no puedo jugar con el mentefacto. ¿Por qué? Porque seguramente si ustedes empiezan a jugar con las palabras, muy seguramente las palabras, la construcción o la elaboración del mentefacto no les va a salir muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué les propongo yo? Primero, tener claro la lectura. Segundo, hacer la lectura, ¿cierto? Para poder aprender el texto, no aprendérselo, sino aprender el texto. Cuando yo digo aprender el texto, es asumirlo, es responsabilizarlo, es meterlo dentro de uno para poderlo transmitir, ¿cierto? Eso es algo importantísimo. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿y cuántas veces tengo que leer el texto para poderlo asimilar? Y la respuesta es muy sencilla, las veces que sean necesarias. Si yo con una sola lectura aprendo el texto, listo, no hay problema. Si yo necesito 10 veces leer el texto para poderlo asimilar, para poderlo recoger, para poderlo introspeccionar, pues 10 lecturas hago. Si yo necesito 100 lecturas, pues necesito hacer las 100 lecturas, ¿cierto? Eso depende, no hay el número exacto para decir, por medio de esta lectura, usted aprende o conoce adecuadamente el texto. Entonces, las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, ya sin más carreta, entonces yo les digo, la palabra que yo voy a utilizar, yo ya leí, ¿cierto? La palabra que yo voy a utilizar es esta. Listo. Política, ¿cierto? Política. Entonces, cuando yo ya leí el texto, ¿cierto? Sobre este concepto, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de elementos y el texto puede tener 200 hojas como puede tener 5 hojas, ¿cierto? Yo ya tengo la capacidad mental, ¿cierto? De entendimiento para poder desarrollar este mentefacto. Entonces yo ya tengo que definir, ¿cierto? Yo ya tengo el concepto, entonces ¿qué hago? Al tener el concepto, que es entonces lo segundo que yo hago es este punto, ¿cierto? ¿Qué es ese punto? Ese punto es la definición. ¿Cómo defino yo la política? ¿Cierto? Entonces yo ya tengo que tener dentro de mí la definición de política. Entonces yo digo que la política se define como constitución, ¿cierto? Entonces la definición de política es constitución. ¿Cuántos conceptos necesito para poder definir la política? Uno, el más grande. Tiene que ser aquí más amplio la definición que el mismo concepto. Entonces, cuando yo ya tengo eso, yo digo, bueno, ya tengo esos dos elementos, ¿cierto? Esos dos conceptos, entonces ahora, ¿cómo puedo dividir la política? ¿Sí? Ahora, yo debo tener claro, eso yo no lo puedo inventar. ¿Por qué yo desarrollo eso? Porque por medio de la lectura, yo ya sé que la política puedo definirla como constitución, ¿cierto? Entonces, si ustedes en este momento me preguntan, bueno, ¿y para usted qué es la política? Yo la defino como los griegos clásicos del siglo V. Y yo digo, la política es el arte del buen vivir, ¿cierto? Entonces yo ya tengo claro, ¿cierto? Yo ya tengo que tener claro en mi mente cuál es la definición amplia de lo que es la política, ¿cierto? Y en dónde mejor que aplicar el concepto de política que en la Constitución. No hay otro elemento de pronto más enriquecedor para poder definir el concepto de política que en la Constitución, ¿sí? Y entonces ahí yo ya tengo que tener claro, por ejemplo, qué es el concepto de Constitución. Entonces, si ustedes me preguntan qué es la Constitución, vuelvo y les digo, es la norma de normas, es la Carta Magna, es la ley por excelencia, en donde está reglamentada por medio de un marco jurídico para las relaciones que tiene el ser humano consigo mismo, con el otro, con la naturaleza y con un absoluto o con Dios, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que yo definí este concepto y ya definí este concepto, pero los suprimo ¿en qué? En dos conceptos, en política, que es el concepto que yo voy a trabajar, y en la definición de política, que es la Constitución. Y aquí yo les voy a ir haciendo la pregunta, ¿estos dos conceptos son sinónimos? ¿Estos dos conceptos son antónimos? Listo, bueno. Entonces, ¿ahora dónde me voy? Recordemos, este es el concepto, esta es la ultraordinación. Ahora me voy a la infraordinación, ¿cierto? ¿Qué es la infraordinación? Es la forma en que se divide el concepto, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo divido el concepto? Por ejemplo, yo lo divido en 3 partes, ¿cierto? Borrémoslo, escribámoslo mejor.
Yo lo divido en tres partes. ¿Sí? Primero, legislativo. Segundo, ejecutivo. Y tercero, judicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ese concepto de ejecutivo, legislativo y judicial? Pues son las ramas del poder público, ¿cierto? Las ramas del poder público. Entonces, si ustedes van a... ¿Dónde argumento yo eso? Pues yo lo sigo argumentando ¿en dónde? En la Constitución. Si nosotros miramos el artículo 113 constitucional, ¿cierto? De nuestra Constitución del 91, dice, son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, ¿cierto? Entonces, ahí está. De esos 5 conceptos que yo llevo, ¿hay algún sinónimo y algún antónimo? No, no lo hay, ¿cierto? ¿Me van llevando al mismo punto? Seguramente me van llevando al mismo punto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo divido este otro concepto, este otro concepto, este otro concepto? Entonces, por ejemplo, yo puedo dividir este, ¿cierto? El legislativo, por ejemplo, ¿quién hace la ley aquí en Colombia? El Congreso, ¿cierto? ¿En qué lo puedo dividir más? En ley. ¿Sí? Entonces ahí quedaron, digamos, las tres divisiones de lo que es el concepto y lo que es la definición del concepto. Ahora, ¿cómo divido el ejecutivo? Por ejemplo, en administración, en administración o administrativo, y por ejemplo, ¿quién hace la administración aquí en Colombia? De acuerdo al ejecutivo, el presidente. ¿Sí? El presidente. ¿Sí? Si yo quiero, voy a hacerle otra división para que ustedes se den cuenta cómo lo amplío. Entonces, por ejemplo, aquí puede estar la Cámara. ¿Sí? Cuando una ley está estructurada, ¿cierto? La aprueba el Congreso y después va a la Cámara, ¿cierto? Y después la firma, ¿cierto? Esa ley después de aprobada, ¿quién la firma? El Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? El Presidente de la República, ¿cierto? Y entonces aquí divido, ¿cierto? Aquí hago otra división que son, por ejemplo, el ministerio, ministerio o ministerios, ¿cierto? Porque la parte administrativa está organizada por medio de los diferentes ministerios que trabaja aquí Colombia. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Y vamos para la parte judicial. Entonces, la parte judicial, ¿por qué es? Las Cortes, por ejemplo, ¿cierto? Aunque aquí también cabría la parte de las Cortes, ¿cierto? Aquí está el juez o los jueces, ¿cierto? El juez, y aquí ¿cómo lo divido más? Por ejemplo, algo más pequeño que el juez, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser la fiscalía o las fiscalías, ¿sí? Puede ser en plural o puede ser en singular, ¿cierto? Des en cuenta, si yo lo miro, ya ustedes lo mirarán, entonces si yo lo miro desde un punto, cualquier punto de vista, ¿cierto? Entonces yo digo, aquí hay 4 conceptos, 4 por 3, 12, ¿cierto? 12, 13, 14, de esos 14 conceptos, sigo preguntando, de esos 14 conceptos que hay aquí, o de esas 14 palabras que hay aquí, ¿son sinónimas? ¿Son antónimas? Démonos cuenta que ninguna es ni sinónima ni antónima. Y la pregunta es, ¿y hacia dónde me conduce? Pues me va a conducir hacia un punto determinado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya teniendo esta estructura, digámoslo así, ya voy con la parte del concepto, ya voy con la parte de la ultraordinación y ya hice la parte de la infraordinación, que es de pronto lo más complicado. Y entonces voy aquí a esta parte que es la disordinación. Y entonces recordemos que la disordinación son las características, es decir, cómo se caracteriza esto que ya llevo acá. Y entonces yo digo, por ejemplo, aquí yo utilizo una serie de características, el bien, orden, justicia, trabajo, educación, conocimiento, equilibrio, garantía, salud, ¿no está salud? No, salud, paz,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Des en cuenta que aquí puedo desarrollar más, listo, pero bueno, me piden 10, lo mínimo, listo. Cumplamos con el requisito que sean 10, listo. Bueno, entonces démonos cuenta que en esta estructura, en esta posibilidad, no hay ningún sinónimo y ningún antónimo, ¿sí? Bueno, aquí hay algo bien interesante en el mentefacto que apenas se los digo, pero solamente para que ustedes lo conozcan. Aquí cuando se ramifica esta parte, yo puedo ramificar cada una de estas partes. Y entonces puedo decir, por ejemplo, en salud, ¿cierto? En salud, puedo utilizar un sinónimo. Entonces yo digo, ¿cuál es la salud? ¿Cierto? ¿Qué sinónimo o cómo puedo acceder, más bien, cómo puedo acceder a la salud aquí en Colombia? Por medio de una EPS de 50. Y aquí puedo ubicar, ¿cierto? En esta parte, ¿cierto? Después de esta puedo utilizar EPS. Y aquí puedo decir qué EPS, por ejemplo, Sanitas. Des en cuenta que yo puedo ir agregando el mentefacto, puedo irlo estructurando para que quede más compacto y más sólido, ¿cierto? Pero con este punto, con esta situación, ya es totalmente aceptable el acceso al conocimiento o al saber por medio de esta herramienta que es el mentefacto. Bueno, ahí vamos. Y me paso, ahora, recordemos, me paso aquí, ¿cierto? ¿Qué es? Lo que se opone o lo que se excluye, ¿cierto? La exclusión, pero que me pueda servir para lo mismo. Entonces yo pienso, por ejemplo, en una posibilidad. ¿Cuántas formas de gobierno hay en el mundo entero? ¿Cierto? ¿Cuántas formas de gobierno han existido? Entonces yo digo aquí, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Aquí. Son mínimo 4, ¿cierto? Mínimo 4, entonces yo digo la monarquía. Monarquía, ¿cierto? Monarquía. Anarquía. Otro. República. Y cómo no mencionar, por ejemplo, la forma de gobierno que tiene Colombia. Democracia. Aquí puedo agregar socialismo. Puedo agregar comunismo. ¿Sí? Des en cuenta que hay muchas formas de gobierno. Entonces aquí utilicé monarquía, ¿cierto? Anarquía, república, democracia, socialismo, comunismo. Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumemos, ¿cierto? Sumemos. 4 por 3, 12. Más 1, 13. Más 1, 14. Más 10, 24. 24. Más 1, 25, 26, 27, 28, 21. Utilicé 30 conceptos. Mire, 30 conceptos, 30 palabras, ¿cierto? Y de las cuales estoy más que seguro que no hay ningún sinónimo y ningún antónimo. No hay la posibilidad de sinónimos de antónimos. Des en cuenta que yo aquí no utilizo ni se divide en, es decir, en los enlaces gramaticales, ni las flechas, nada, absolutamente nada, ¿cierto? Si yo soy arquitecto, digamos que es una posición a esta parte jurídica o esta parte política. Si yo soy arquitecto y entonces yo voy a mirar, ¿cierto? Me presentan este ejercicio. No sé qué es, no tengo ni la menor idea qué es, pero me lo muestran, ¿cierto? Ahí como ustedes lo están viendo en la cámara, me lo muestran, ¿cierto? Entonces, yo como arquitecto, al observar esto, lo miro desde mi punto de vista, es decir, desde aquí al frente, me coloco aquí al frente y entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Se le pregunta a ese arquitecto, ¿qué referencia hace en ese cuadro que ve ahí? Y entonces el arquitecto dice, no, pues me está hablando de la política. ¿Está claro? El arquitecto va a decir, sí, hay una cuestión que es la parte legislativa, otra que es la parte ejecutiva, otra la parte judicial, y entre la parte ejecutiva está esta situación, y hay esto, ¿cierto? Hay lo otro que está al lado izquierdo, que son algunas situaciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo como arquitecto, como ingeniero, como lo que sea, la profesión que yo tenga, el ejercicio que yo tenga, me voy a dar cuenta que verdaderamente este es un ejercicio, ¿cierto? Es un ejercicio que apunta a esto. Ese es el primer punto. Cuando yo les mencione, porque de pronto yo soy el que va a organizar esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo les diga a ustedes, por favor, ahí les voy a ubicar en la plataforma, por favor, ubíquenme, elaboren, realicen un mentefacto. Entonces, este es el primer punto del ejercicio, ¿cierto? Ese es el primer punto del ejercicio. Y entonces, el segundo punto del ejercicio es realizar, el segundo punto, lo voy a hacer aquí, así, listo. El segundo punto del ejercicio es
Ya ustedes tienen el mentefacto, ¿cierto? Ya lo tienen. Ahora, el segundo punto del ejercicio es realizar un escrito, realizar un escrito sobre el mentefacto. Entonces, ¿ahí qué cogemos? Ahí cogemos las características, la estructura del mentefacto, ¿cierto? La estructura del mentefacto, aquí vuelvo, sí. Entonces, la estructura del mentefacto, cojo el mentefacto, ubico el mentefacto y yo puedo empezar a leer, ¿cierto? A leer el mentefacto desde donde yo quiera. Entonces yo digo, yo quiero empezar a escribir sobre el mentefacto partiendo las cortes. Y entonces, ¿qué hago? Voy a este, exactamente, voy a este y entonces digo, las cortes en Colombia, entonces empiezo a escribir, ¿cierto? Están estructuradas de acuerdo a qué, ¿cierto? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a cada uno de estos parámetros. Es el escrito, ¿cierto? Es el escrito que yo hago, que yo realizo, que yo ejecuto, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a cada una de las palabras que están aquí desarrolladas o aquí plasmadas. Es la construcción, recordemos, es la construcción, es la elaboración que yo hago, que yo realizo con esta estructura. ¿En dónde la realizo? Volvemos, aquí, en este escrito. Este escrito no tiene seguramente más de 14, 15, entre 14 y 15 líneas. ¿Cierto? 14 o 15 líneas. ¿Qué hago en esas 14 o 15 líneas? Es como si lo elaborara acá, mire, 14 o 15 líneas. Y que esas 14 o 15 líneas es la materialización de este mentefacto. Las 14 o 15 líneas son la materialización del mentefacto. La idea es que, ¿cierto? La idea es que en estas líneas, en este escrito, utilice, ¿cierto? Utilice adecuadamente cada una de las palabras construidas o elaboradas aquí. ¿Listo? Bueno, ojo, hay que tener en cuenta en estas características, ¿cierto? En la elaboración de estas características, yo debo tener cuidado, debo ser muy cuidadoso y muy preciso en que no puede haber en estas características un concepto mayor que el que haya utilizado acá. Por ejemplo, ustedes van a decir, el concepto de justicia, ¿cierto? El concepto de justicia cabría aquí, ¿cierto? Cabría aquí, ¿como qué? Como una división de lo que es la política, ¿cierto? Y lo que es la Constitución. Entonces yo coloco acá, ¿cierto? Digamos lo coloqué acá, justicia, ¿cierto? Entonces, al colocar justicia ahí, yo digo, ¿cómo se divide la justicia? En 3 partes o en 2 partes más. Entonces yo digo, no me alcanza a caber, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? La borro, ¿cierto? La borro. ¿Por qué? Porque no me cabe. Y si no cabe aquí tampoco, ¿cierto? Pues la borro acá, no hay problema. Y utilizo, ¿cierto? Utilizo o ubico otra palabra, ¿cierto? Ubico otra palabra y ahí la menciono. No hay problema por eso, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta que cuando yo voy a elaborar el mentefacto, yo debo tener claridad en el concepto. Yo debo tener claridad como segunda medida en la definición del concepto. Y como tercera medida yo debo tener claridad en la forma o en la manera en que se divide ese concepto. Ya estas características de pronto puede ser más fácil. Es simplemente ubicar las características. Aquí en la isordinación es simplemente ubicar las características. Esa es la construcción, esa es la elaboración de un mentefacto. Recordemos que cuando yo paso aquí, ¿cierto? Cuando yo hago aquí el escrito, cuando yo voy aquí al escrito, debo tener mucha claridad en lo que escribo. ¿Qué se utiliza aquí? Ojo, tener en cuenta, aquí lo voy a escribir, tener en cuenta la redacción. Tiene que estar muy bien redactado, la redacción, ¿cierto? La redacción. Debo tener en cuenta que la ortografía. ¿Sí? Es clave la ortografía, ¿cierto? Es fundamental la redacción y la ortografía. ¿Para qué? Pues lógicamente para dar mayor sustento y mayor realización, mayor ejecución en la estructura del mentefacto. Bueno, creo que esa es la forma en que
se elabora un mentefacto. Espero que haya quedado claro. Muy seguramente en el transcurrir de los días les voy a colocar una tarea, les voy a educar una tarea en el cual elaboren, construyan un mentefacto de alguna lectura. Entonces les voy a decir muy seguramente en algún sábado en las teleclases, o lo voy a mandar, lo voy a enviar por participantes. Bueno, queridos estudiantes, pues se nos acaba el tiempo. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao.